La oscuridad envolvía el templo, una sombra profunda que parecía tragar cada rincón. Un grito resonó en la distancia, cortante como un eco en las piedras. Noah no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba. El aire estaba denso, casi palpable, y el frío le calaba los huesos. Las paredes antiguas del templo susurraban secretos olvidados, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando lo que había allí. Los ecos de un pasado lejano lo acosaban. El altar, casi olvidado, parecía esperar a algo o a alguien. Noah lo sabía, debía actuar antes de que la oscuridad lo engulliera por completo. Cada paso que daba en ese lugar le parecía más cercano a su destino, un destino que había temido durante tanto tiempo. ¿Y si todo lo que había creído hasta ahora era una mentira? El temblor en sus manos no mentía. Noah sabía que la sombra que acechaba detrás de él no era cualquier espectro. El frío en el aire lo envolvía. Un presagio que no podía ignorar. Se giró, pero no había nada. Solo el eco de su respiración y el sonido de sus pasos sobre las piedras. La figura se había desvanecido, o al menos eso pensaba. El temor se instaló en su pecho. Algo le decía que no debía seguir adelante, que algo más grande que él lo estaba esperando. Pero no podía dar marcha atrás. La profecía, el destino, todo lo que había aprendido hasta ese momento, le decía que debía continuar. El altar lo llamaba. El poder que allí se ocultaba necesitaba ser desvelado. Pero, ¿estaba preparado para enfrentarse a lo que encontrara? La incertidumbre lo consume, pero sabe que, de alguna manera, su camino está sellado. El sonido de sus pasos resonaba fuerte en la sala vacía. El eco una constante amenaza en su mente. Cada rincón del templo parecía estar observándolo, esperando su próximo movimiento. Noah se detuvo frente al altar. El aire se tornó aún más denso, como si la misma tierra le estuviera reclamando. Un extraño resplandor comenzó a emanar de las piedras del altar, como si la roca misma estuviera viva. El poder que emanaba de ella era palpable, pero también lo era el peligro. Noah sabía que no podía retirarse ahora. Algo lo empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible lo controlara. La imagen de su madre, una figura ausente, cruzó su mente. Ella había hablado de esta oscuridad, pero nunca le dio una respuesta clara. Había sido advertido de algo mucho más grande que él. Una corriente fría atravesó el templo, como si la misma tierra exhalara su aliento. Noah se inclinó hacia el altar, sus manos temblando ligeramente mientras tocaba las piedras. En ese momento, algo se movió en las sombras, tan rápido que casi no pudo verlo. Un susurro, apenas audible, flotó en el aire. No todo es lo que parece. La voz, un eco del pasado, resonó en su mente. Y Noah dio un paso atrás, su corazón acelerado. Era un truco de la mente. ¿O alguien realmente lo estaba observando? El altar parecía cobrar vida. La energía contenida dentro de las piedras ahora palpaba la atmósfera. Noah entendió que ya no podía escapar. El resplandor del altar creció, y con él, una sensación de inevitabilidad. Noah sintió que algo cambiaba, algo irreversible. El tiempo parecía detenerse, y en su mente solo quedaba una pregunta: ¿qué haré ahora? De repente, la figura en las sombras apareció nuevamente, esta vez más cerca. Noah giró rápidamente, su respiración entrecortada. El poder del altar lo había atraído, pero no era lo único que lo había seguido.
La pregunta que había permanecido en su mente ahora era más fuerte que nunca. ¿Estaba preparado para enfrentar la oscuridad que lo había perseguido desde su nacimiento? La tensión crecía en el aire, casi palpable. Noah se movía rápidamente por el templo, el eco de sus pasos retumbando en las paredes. Algo no estaba bien. El altar parecía haber cambiado desde que tocó la piedra. El miedo se apoderaba de él, pero no podía detenerse ahora. La sensación de ser observado lo paralizaba. El sonido de las pisadas resonaba en el pasillo oscuro, más cercanas de lo que él deseaba. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz apenas rompió el silencio. De repente, un murmullo en las sombras. Algo se movió rápidamente, y Noah no pudo evitar girarse con rapidez. ¿Era alguien? ¿O solo un eco de su mente? Su respiración se aceleraba, su corazón latiendo con fuerza. Un vistazo más, y allí estaba una figura sombría, desvaneciéndose entre las sombras. No puedo dejar que me alcance, pensó Noah. Un nuevo peligro acechaba, algo aún más oscuro. Noah se detuvo en un rincón, agachándose, buscando respiro. El sudor recorría su frente y su cuerpo estaba agotado. Los sonidos de las pisadas cesaron, pero la sensación de que alguien lo estaba observando seguía presente. Era un alivio momentáneo, pero nada más. ¿Por qué lo sigo haciendo?, se preguntó, su voz quebrada por la fatiga. Había huido del altar, de la oscuridad que lo perseguía, pero algo en su interior le decía que no podía escapar. Michael, su compañero, estaba cerca, pero aún así, la traición latente lo acechaba. Un destello de luz iluminó la pared de piedra frente a él, revelando una grieta en la roca. Una posibilidad. ¿Era un camino seguro o una trampa más? Decidió avanzar, con paso incierto, pero decidido. Las respuestas lo esperaban más adelante. Una figura emergió de la oscuridad, mucho más imponente de lo que Noah había anticipado. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y la energía que emanaba de ella era palpable. «No creas que puedes escapar tan fácilmente», dijo la figura con voz profunda y resonante. El poder que emitía era innegable, y Noah sintió el peso de su presencia, como una presión en el pecho. El miedo, ahora mucho más real, lo paralizaba momentáneamente. «Te he estado esperando, Noah», continuó la figura, acercándose lentamente. No podía moverse, no podía escapar. La figura tenía el control, y aunque no conocía la identidad de este ser, algo en sus palabras le decía que este encuentro no era casual. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Noah, su voz temblorosa. La figura sonrió, y la tensión aumentó aún más. La figura se detuvo, observando a Noah con una mirada penetrante. «No entiendes aún, ¿verdad?», dijo suavemente, pero con una sabiduría profunda. «Lo que buscas no está en el altar, sino en ti mismo». Noah frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir?», preguntó aún temeroso, pero más intrigado que antes. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en la sala vacía. «Tu destino ya está sellado, Noah», susurró. «Todo lo que has hecho ha sido para este momento». Noah dudaba, pero las palabras del extraño lo sacudieron. «No puedo creer que todo esto se trata de mí», murmuró. El extraño asintió. «La verdad siempre es más amarga de lo que esperas». Y con esas palabras, la figura se desvaneció, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Era un aliado o un enemigo? Después de la desaparición de la figura, Noah se quedó solo en la sala, sus pensamientos agitados. No entendía del todo lo que acababa de suceder, pero algo
había cambiado en él. La sensación de urgencia regresó con fuerza. No hay tiempo para dudas, pensó. Su mirada se centró en la grieta en la pared. El camino parecía más claro ahora. Sin embargo, algo en su interior le decía que no todo era lo que parecía. El peligro seguía allí, latente. Decidió que debía actuar, aunque no tuviera todas las respuestas. La misión era clara: enfrentarse a lo desconocido. El futuro parecía incierto, pero su decisión era firme. De alguna forma, su camino se entrelazaba con el destino de los dioses, y no podía escapar de ello. «Voy a hacerlo», murmuró Noah, y con esas palabras se adentró más en la oscuridad. La calma en la que Noah se encontraba pronto se rompió. Había pasado tanto tiempo en las sombras, buscando respuestas, pero algo no estaba bien. El viento que susurraba entre las ruinas ahora parecía más siniestro. La figura que había estado siguiendo lo observaba desde lejos, pero no era la única. En la distancia, Michael se acercaba, aparentemente calmado, con una sonrisa de tranquilidad. «No hay nada de qué preocuparse», dijo, su voz demasiado suave para ser convincente. Noah lo miró, percibiendo algo extraño en sus ojos. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Sus manos temblaban, aunque intentaba esconderlo. Un pensamiento fugaz pasó por la mente de Noah. ¿Será posible que no me haya contado toda la verdad? Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, un ruido detrás de ellos interrumpió el momento. «¿Qué fue eso?», murmuró Noah, su corazón latiendo rápido. No estaba solo, y algo aún más grande acechaba. «Es imposible que todo esto sea solo coincidencia», pensó Noah, mirando a Michael. «Tú sabes algo, ¿verdad?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera frenarlas. Michael frunció el ceño, pero su rostro se suavizó rápidamente. «No entiendo lo que dices», respondió, evitando la mirada de Noah. Algo en su tono no sonaba genuino. Había confianza entre ellos. Pero en ese momento, Noah percibió una grieta en la relación. Algo frágil que podría romperse con un solo empujón. Michael tomó su hombro con firmeza, intentando transmitir seguridad. «¿Debes confiar en mí?», dijo. Su voz suave, pero cargada de algo que Noah no pudo identificar. «Estoy aquí para ayudarte». A pesar de las palabras, algo dentro de Noah no podía evitar sentir que la verdad se estaba escapando, que las palabras de Michael ocultaban algo más. «¿Y si todo lo que has dicho hasta ahora es mentira?», pensó Noah. El aire entre ellos estaba denso, pero no lo suficiente para impedir que Noah tomara la decisión de confrontarlo. «¿Cómo puedes ser tan ciego?». La voz de Michael sonó fría, y Noah sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Todo esto es más grande que tú, más grande que nosotros», dijo, su tono ahora sin la calidez de antes. «No ves el panorama completo». Noah no entendía a qué se refería. Había algo inquietante en sus palabras, como si Michael estuviera revelando más de lo que pretendía. «¿Qué significa eso?», preguntó Noah, el miedo ahora reemplazado por ira. Michael lo miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando algo que Noah nunca había visto antes: desdén. «Tu papel es más pequeño de lo que crees. Eres solo una pieza en este tablero, y ni siquiera lo sabes». Noah dio un paso atrás, la palabra traición flotando en su mente. ¿Realmente estaba siendo manipulado desde el principio? El sonido de un susurro detrás de él lo alertó. Un nuevo peligro se acercaba. Y la verdad finalmente comenzaba a salir a la luz. Noah no pudo evitar gritar. «Me has estado manipulando todo este tiempo».
Las palabras de Michael lo golpearon como un puño en el estómago. No es personal, dijo, su voz ahora completamente desprovista de emoción. Es solo lo que debía hacerse. Noah miró a Michael con incredulidad, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Cómo pudiste?, murmuró, su voz quebrada. La traición había llegado de la persona que más confiaba, y el dolor lo invadió con fuerza. Michael no mostró remordimiento, simplemente dio un paso atrás. Este es el camino que eliges. No el mío, dijo, antes de girarse hacia el altar. El silencio pesado entre ellos era insoportable. Noah sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero antes de poder reaccionar, Michael lo dejó atrás, alejándose sin mirar atrás. El dolor de la traición fue como un cuchillo. Pero ahora Noah sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Noah se quedó allí, inmóvil, el eco de las palabras de Michael resonando en su mente. El tiempo parecía haberse detenido. No puedo confiar en nadie, pensó, su mente llena de dolor y confusión. Michael había sido su amigo, su aliado, pero ahora todo se había roto. La verdad lo golpeó con fuerza. Él había sido solo una pieza en el juego de alguien más. El miedo se transformó en rabia. Voy a vengarme, juró en voz baja. No sabía cómo, pero algo dentro de él ardía con una nueva determinación. La traición era solo el principio. No se detendría hasta entender todo, hasta desvelar la verdad detrás de esta oscuridad. ¿Por qué?, susurró, antes de dar un paso adelante, decidido a seguir, cueste lo que cueste. El aire era denso, casi irrespirable, y el silencio se sentía como un peso sobre Noah. La traición aún calaba en su piel, como una marca imborrable. Estaba solo, caminando por el mismo templo, pero nada se sentía igual. La oscuridad lo rodeaba, y cada paso que daba le parecía un eco vacío. El eco de las palabras de Michael resonaba en su mente, desmoronando todo lo que había creído. Había sido siempre una pieza en un juego más grande. ¿Qué parte de la verdad le habían ocultado? El altar brillaba frente a él, pero ahora lo miraba de forma diferente. Algo había cambiado en él, algo que no podría deshacer. La duda lo envolvía, pero también una necesidad urgente de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué me mentiste?, susurró al aire. De repente, un destello de luz en la grieta de la pared iluminó una inscripción oculta. Era el primer rastro real hacia la verdad. La visión del altar desapareció y fue reemplazada por recuerdos difusos de su infancia. Noah cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de los recuerdos aplastándolo. La voz de su madre, suave y preocupada, llegó hasta él. Tienes que saber que este lugar es peligroso. No todo es lo que parece, le había dicho una vez. La advertencia quedó grabada en su mente, pero no había comprendido su verdadero significado hasta ahora. ¿Por qué no lo había escuchado antes? El sonido de la tormenta golpeando el techo del templo en su memoria era tan claro como en ese momento, y una sensación de desesperación se apoderó de él. ¿Qué no me dijiste, madre?, murmuró, el peso de la verdad finalmente comenzando a caer sobre sus hombros. El altar brillaba aún más intensamente, y las palabras de su madre ahora parecían un eco lejano, pero verdadero. Noah giró bruscamente al escuchar pasos, y allí estaba la figura que lo había manipulado desde el principio, Michael. Su rostro no mostraba arrepentimiento. ¿Sabías lo que venía, Noah?, dijo con calma, su voz resonando con una frialdad que Noah no había visto antes.
Las palabras le cortaron como un cuchillo. ¿Qué me has hecho?, murmuró, su respiración acelerada. Michael lo miró fijamente, como si todo fuera parte de un plan mucho mayor. Lo que has hecho es más importante de lo que crees. No todo está en tus manos, dijo, y la intensidad de sus palabras hizo que Noah retrocediera. Todo su ser se sacudió con la revelación. La verdad, tan oscura y tan profunda, lo dejaba sin aliento. Tú me has usado, dijo, y la amargura en su voz se mezcló con el dolor. La verdad estaba finalmente aquí, y era más dolorosa de lo que podía soportar. Todo esto era para ti, Noah, continuó Michael, su voz llena de una calma perturbadora. El destino ya estaba sellado cuando naciste. Todo lo que has hecho, cada paso, cada decisión, todo te ha llevado a este momento. Noah se sintió desmoronarse. Las palabras de Michael resonaban como una sentencia de muerte. No lo entiendes, dijo Noah. El miedo y la ira comenzando a apoderarse de él. Siempre creí que esto era algo más grande, algo que me haría libre. Michael se acercó lentamente, su mirada llena de superioridad. Esa fue tu mayor mentira, Noah. La libertad nunca fue tuya para tomar. El verdadero poder nunca estuvo en tus manos. Las palabras de Michael calaron hondo. En ese momento, Noah entendió que el enemigo no estaba solo frente a él, sino dentro de él mismo, y en todo lo que había creído. La verdad golpeó a Noah con una fuerza que casi lo derrumbó. Así que esto era lo que siempre fue, susurró, sus palabras vacías, pero llenas de una tristeza profunda. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por conseguir, ahora le parecía insignificante. Michael no había sido el amigo que pensaba. No era el aliado, era el arquitecto de su dolor, el sembrador de mentiras. ¿Por qué?, preguntó, la voz quebrada, pero decidida, porque lo necesitaba. Respondió Michael sin remordimiento, su mirada fija en el altar. Noah cerró los ojos y por un momento sintió que el peso del mundo caía sobre él. Pero entonces una chispa de claridad lo atravesó. La traición ya no le importaba. La verdad había salido a la luz, y ahora todo lo que podía hacer era tomar el control. Voy a acabar con esto, dijo, su voz firme. Sabía que la batalla no había terminado. Solo acababa de comenzar. El aire estaba pesado, casi insoportable, y Noah sentía cada respiración como un golpe en su pecho. El sonido de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio. La luz titilante de las antorchas proyectaba sombras erráticas en las paredes del templo. Algo estaba a punto de suceder, y sabía que no había vuelta atrás. Sus ojos se clavaron en Michael, que estaba frente a él, impasible, esperando. Esto no termina aquí, dijo Noah, su voz grave, cargada de ira. Michael no respondió, solo observó con calma, como si todo estuviera bajo su control. Los segundos se estiraban, y Noah podía sentir la tensión en cada fibra de su ser. El sudor recorría su frente, y un murmullo en el fondo de su mente le decía que este era el momento. No voy a dejar que sigas con esto, murmuró, la rabia acumulada lista para explotar. Un paso adelante y todo cambiaría. Las palabras de Michael cortaron el aire. ¿Crees que puedes detenerme? Pero no sabes lo que estás enfrentando, dijo con una sonrisa fría.
Noah apretó los dientes. No tengo miedo de ti. No es el miedo lo que te detendrá. Es la verdad, respondió Michael. Su voz firme. El choque entre ellos era inminente, y ambos sabían que sus destinos ya estaban entrelazados en esta batalla. Michael avanzó un paso, su sombra alargándose en el suelo. Noah no retrocedió. El brillo en sus ojos reflejaba la determinación, pero también el dolor de una verdad que ahora se estaba desvelando. El conflicto no solo era físico, era ideológico. ¿Qué es lo que tanto temes?, gritó Noah, mientras los dos se preparaban para enfrentarse. La verdad, susurró Michael, su voz baja, pero cargada de amenaza. Y con un solo movimiento, la batalla comenzó. El combate comenzó con una explosión de furia. Pero no fue solo el choque de los cuerpos. Michael logró un golpe directo a Noah, quien retrocedió, sorprendiendo a todos, incluso a él mismo. ¡No te detendré!, gritó Noah, su voz rota por la rabia. Sin embargo, la pelea se interrumpió cuando Michael empujó a Noah hacia el suelo. En ese momento, algo inesperado sucedió. Michael fue herido, y Michael cayó, la expresión de sorpresa en su rostro tan evidente como el dolor. Noah se levantó, sus piernas tambaleantes, y miró con desesperación a su amigo caído. No, esto no era lo que quería, gritó. Pero el silencio comenzó a calar en el espacio. El sacrificio había sido inevitable. La batalla había terminado, pero el precio fue alto. Esto es lo que siempre debía suceder, dijo Michael, su voz débil pero segura. Noah lo miró, desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Porque siempre fuiste la llave, respondió Michael, su sonrisa fría como el hielo. No todo es lo que parece, Noah. El verdadero enemigo no está delante de ti, está en tu interior. Y si no entiendes eso, todo habrá sido en vano. Noah lo miró, su rostro marcado por el dolor y la confusión. ¿Qué dices?, murmuró. Michael lo miró fijamente, su último suspiro una amenaza clara. Vas a tener que elegir, Noah, el sacrificio o el poder. Noah dudó, pero solo por un segundo. Lo que sea necesario, dijo, y levantó su mano hacia el altar. Y con ese acto, el destino de todos cambiaría para siempre. El aire estaba quieto, y la tormenta parecía haber cesado. Noah se quedó solo, rodeado por el silencio. Los ecos de la batalla y las palabras de Michael seguían resonando en su mente, pero ya no le dolían como antes. Todo ha cambiado, pensó, mientras observaba el altar. La lucha, la verdad, la traición, todo había llegado a su fin, y sin embargo, algo nuevo había comenzado en él. Este es el camino que elegí, murmuró, la tristeza ahora reemplazada por una calma interna. Sabía que lo que venía sería aún más difícil, pero al menos ya no estaba perdido. Había encontrado su propósito, y ahora todo lo que quedaba era seguir adelante, hacia lo desconocido. El silencio era absoluto. La destrucción ya había pasado, y ahora solo quedaban las ruinas, tanto físicas como emocionales. Noah caminaba entre las piedras rotas, su respiración lenta, casi temerosa de hacer ruido en la quietud. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, el primer rayo de luz atravesando las grietas del templo. Punto. Cada paso que daba resonaba como una advertencia. Pero el eco era todo lo que quedaba. El viento había cesado,
y el aire frío parecía envolverlo en un abrazo incómodo. El mundo había cambiado para siempre. Miró alrededor buscando algo que ya no estaba allí. La batalla había terminado, pero la paz era efímera, casi irreal. La verdad había sido revelada, pero el costo había sido alto. ¿Era esta la victoria? ¿Era este el precio de la verdad? El vacío en su interior era lo único que permanecía intacto. La voz de su madre resonaba en su mente, aunque ya no estaba. Todo lo que has hecho, todo lo que has luchado, ¿valdrá la pena, Noah? Susurró en el recuerdo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras caminaba entre las ruinas, la sensación de su ausencia más palpable que nunca. Miró al suelo, donde las marcas de la batalla aún quedaban. La vida, la lucha, todo había llevado a este punto. ¿Realmente he hecho lo correcto?, pensó, el peso de su decisión presionando cada uno de sus pasos. El sonido de sus propios pasos resonaba en la quietud, un recordatorio de que ya no había marcha atrás. Los recuerdos, las sombras de quienes ya no estaban, se entrelazaban en su mente. Lo hice por ellos, murmuró, la voz temblorosa. Pero en el fondo, sabía que nada sería igual. Ahora entiendo, pensó, mirando al horizonte, donde la luz comenzaba a disipar la oscuridad. En ese momento, una figura apareció a lo lejos, caminando lentamente entre las ruinas. Michael, o al menos, su sombra. Su rostro estaba marcado por el dolor, su cuerpo herido, pero su presencia no era un recuerdo, sino una realidad tangible. ¿Pensaste que te habías librado de todo esto?, dijo Michael, su voz rasposa, pero llena de una extraña calma. Noah se quedó en silencio, mirándolo, con una mezcla de ira y tristeza. Pensé que te habías ido para siempre, susurró. Michael sonrió débilmente, su expresión llena de arrepentimiento y aceptación. El final nunca es lo que esperas, Noah, pero aquí estamos, enfrentándonos a lo que queda. Noah no dijo nada. La figura de Michael ahora parecía más una memoria que una persona real, pero su presencia le recordó lo que había perdido y lo que aún quedaba por encontrar. Todo lo que te enseñé, todo lo que hicimos, tiene sentido ahora, ¿verdad?, dijo Michael, su voz cargada de nostalgia. Noah lo miró, el dolor de la traición aún fresco, pero una parte de él entendió. Sí, respondió con una voz quebrada, pero el precio fue demasiado alto. Es el precio de la verdad, murmuró Michael, sus ojos mirando hacia el horizonte. El sacrificio es inevitable si quieres cambiar el mundo. Noah lo miró por un largo momento, sus recuerdos de la vida pasada, de los momentos compartidos, volviendo a él. Todo lo que hicimos, todo lo que perdimos, pensó, mientras la paz comenzaba a asentarse en su mente. Michael había sido su maestro, su guía, pero ahora él entendía que el legado no era solo de lucha, sino también de aceptación. Michael sonrió débilmente, sabiendo que Noah lo comprendía. Tú eres el futuro ahora, Noah. Y con esas palabras, se desvaneció, dejando que el viento se llevara las últimas huellas de su presencia. Ahora sé lo que debo hacer, pensó Noah, mientras observaba las ruinas ante él. La batalla ya había terminado, pero la guerra interna dentro de él aún continuaba. La sensación de pérdida ya no lo quebraba, sino que lo fortalecía. Este es el comienzo de algo nuevo, murmuró. Michael había desaparecido,
pero su legado quedaba en Noah. El peso de todo lo perdido se disipaba con cada paso que daba. Esto es lo que elegí, pensó. La determinación ahora clara en su corazón. No importaba lo que viniera, lo que importaba era que la verdad lo había transformado. Y ahora, con una nueva perspectiva, Noah comenzaba a caminar hacia su destino, más fuerte y más sabio. El silencio envolvía el templo, profundo y pesado. La batalla había terminado, pero el eco de sus consecuencias aún resonaba en Noah. Caminaba lentamente entre las ruinas, sus pasos apagados por el polvo. La luz de la mañana comenzaba a entrar, iluminando los escombros. Pero no había paz en su corazón. Había perdido tanto en el camino, y ahora lo que quedaba era un vacío que ni siquiera el sol podía llenar. Miró alrededor, buscando respuestas, pero todo lo que veía era el resultado de sus decisiones. ¿Valió la pena?, pensó, la pregunta quedando en el aire sin respuesta. Las sombras del pasado aún lo acechaban. Pero algo dentro de él comenzaba a entender que este era el precio que había tenido que pagar. Ya nada sería igual, pero tal vez eso era lo que necesitaba para avanzar. Con los primeros rayos de sol iluminando el horizonte, Noah comenzó a caminar hacia el futuro. Cada paso lo alejaba más de la oscuridad que lo había perseguido. La ciudad, aún lejana, representaba un nuevo comienzo. No sé qué vendrá, pensó, pero ya no sentía miedo. Había enfrentado lo peor, y aunque la pérdida estaba grabada en su alma, algo nuevo comenzaba a nacer en él. Dejó atrás las ruinas, no solo físicas, sino también emocionales. Sabía que su destino no se definía por lo que había perdido, sino por lo que elegía ser ahora. La luz del día llenaba su corazón, y aunque las cicatrices permanecerían, ya no dominaban su vida. El futuro, incierto como era, ahora era suyo para escribirlo. A lo lejos, Michael's voice volvió a resonar en su mente como un susurro lejano. Este es tu destino, Noah, había dicho. Esas palabras, antes llenas de misterio y desafío, ahora se sentían como un eco de lo que había sido. Noah paró un momento, cerrando los ojos. La voz de su mentor ya no lo guiaba, pero sus lecciones aún vivían en él. La verdad duele, pero nos libera, había dicho. Noah respiró profundamente, recordando a las personas que había perdido, los sacrificios hechos y las lecciones aprendidas. Ya no sentía odio ni tristeza, solo una calma profunda. Las palabras de su madre, de Michael, y de su propio corazón, todo se unía en un solo punto. Esto es lo que tengo que hacer, pensó. El pasado había quedado atrás, y ahora solo quedaba el futuro. Lo que había sido ya no importaba. Lo que quedaba por venir, sí. La ciudad se veía diferente desde allí, más cercana, más alcanzable. Noah continuó su marcha, pero el tiempo parecía haberse ralentizado. La vida seguía su curso, pero algo había cambiado en él. La lucha, la verdad, las traiciones, todo había sido parte de su viaje. Ya no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí cómo viviría a partir de ahora. En el horizonte, nuevos rostros, nuevas historias esperaban. El viento traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Nada será igual, pensó, pero quizás eso sea lo que necesito. La gente seguía con su vida, ajena a todo lo que había sucedido. Y en el silencio Noah entendió que la vida, a pesar de todo, continuaba. Su camino no terminaba aquí,
sino que acababa de empezar. Esto es lo que siempre debía ser, pensó Noah. Sus pasos firmes y decididos. La batalla interna, el dolor, la confusión, todo había sido parte de su viaje. Ahora entendía. El sacrificio había valido la pena. La verdad lo había transformado. Y aunque la sombra del pasado siempre estaría con él, la luz del futuro lo guiaba. La verdad nunca debe ser poseída, pensó, una sonrisa leve tocando sus labios. Esta era su última lección, la que finalmente comprendía. Ahora soy libre, susurró. Y con esas palabras comenzó su camino hacia lo desconocido. Lo que le deparara el destino ya no lo llenaba de miedo, sino de determinación.